A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para tratar temas de interés nacional. En ocasiones anteriores, en las últimas presentaciones mías, estuvimos más distendidos porque me permití presentar a ustedes el pensamiento de algunos grandes humanistas, de algunos grandes filósofos y políticos humanistas que han contribuido a que el pensamiento que debe guiar a los pueblos sea un pensamiento ético. En esta ocasión, lamentablemente, voy a tener que entrar a aspectos más coyunturales, menos deseables. Uno no quisiera hablar de estas cosas, pero lamentablemente de lo que voy a comentar ustedes se van a dar cuenta que el manejo de la economía del país, el manejo de la política del país, al menos en los últimos 10 años, fue tan vergonzoso que realmente está muy lejos del pensamiento de aquellos grandes filósofos y pensadores que antepusieron la ética, la sencillez, la eficiencia, la frugalidad, el cuidado de los recursos públicos que pertenecen a la gente más pobre, y que obviamente así debería haber sido la conducta de quienes dirigieron este periodo tan prolongado que nos abochorna a todos tener que hablar de estas cosas. Pero claro, los casos son demasiado grandes, los casos son demasiado frecuentes, son tan numerosos que realmente los ecuatorianos no lo podemos olvidar. Realmente tenemos que escuchar y mirar que el manejo abusivo de dichos fondos ha perjudicado al país y, como digo, a la gente más pobre, porque cuando la macroeconomía está bien manejada, se la maneja en base al ahorro, a la discreción, a la eficiencia, entonces mejoran los indicadores económicos, crece la inversión, crece el Producto Interno Bruto, crece el ingreso, mejora la situación de las empresas, estas generan más empleo, mejoran los salarios y se empieza a salir de la pobreza. El Ecuador solamente tuvo en los últimos 10 años un periodo de aproximadamente 2 años o 3 años de altos ingresos del petróleo que no fue aprovechado por el presidente de la República porque resultó ser un pésimo economista, y lo que hizo fue dejar pasar a sus funcionarios que en una auténtica asociación para abusar del país en cada una de las instituciones que manejaron se perjudicó a la nación. Así que por el mal manejo liderado por Rafael Correa y sus compinches, el país está en la actual situación como está. Es una pena, digo, que tengamos que referirnos a casos de corrupción adicionales a los que se conoce, porque el país ha mirado absorto y ha estado constatando en las últimas semanas y meses lo que ha sucedido con el ex vicepresidente Glass, porque podrá tener todavía su título, pero los ecuatorianos ya no lo reconocemos como vicepresidente, como no lo reconocemos tampoco a Rafael Correa, que esperamos que no vuelva más nunca a ocupar el solio presidencial. Digo que en estos meses hemos constatado lo que significa el juicio por una situación bastante pequeña de las coimas que ha recibido un grupo de funcionarios liderados, en este caso, por el ex vicepresidente, que es el principal acusado y que está detenido conjuntamente con su tío, con quien prácticamente todas las pruebas establecen que hubo un acto colusivo para perjudicar al país. Pero las cantidades son pequeñas. Obviamente la dimensión y lo que ha causado al país gran indignación es porque se trata del segundo mandatario que evidentemente tenía vínculos estrechísimos desde hace muchos años con el ex mandatario Correa. Eso es lo que ha abochornado al país y nos tiene ahí absortos mirando lo que sucede. Una lentitud pasmosa sin incluir todas las pruebas
gracias a la prensa internacional y la prensa nacional, se van incorporando poco a poco nuevas pruebas, nuevos indicios de responsabilidades penales para estos funcionarios. Pero digo, todo esto implica que tenemos que seguir atentos. En montos, la situación todavía no llega a lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante de la gran corrupción que hubo en el gobierno de Correa? Los contratos, la suscripción de los contratos. Es en los contratos en donde el gobierno aceptó sobreprecios, es decir, que una cosa que costaba 100 llega a costar 150, 200, hasta 500 y hasta 1000, y a veces hasta más por ciento de lo que realmente debía costar. Es en esos grandes contratos donde se permitió que los beneficiarios, los que contrataron con el gobierno, sean los grandes beneficiados de esa mala práctica en perjuicio del Estado. Y las coimas, muy a pesar de que el expresidente Correa haya dicho que no significó incremento de los costos de la inversión, ahora está comprobado en el juicio a Jorge Glass que esos costos incrementaron el precio que el país tuvo que pagar por esas obras, de los cuales se dedujo el monto de la coima que se entregaron a los funcionarios públicos. Así que con el recurso de los ecuatorianos, la empresa Odebrecht pagó coimas, pero evidentemente quienes se beneficiaron de las utilidades fueron las empresas extranjeras, en este caso Odebrecht. El asunto es demasiado sencillo, es un asunto contable de aritmética elemental, y que el expresidente Correa haya dicho que las coimas no perjudicaron al Estado es verdaderamente una aberración intelectual y moral. Y los ecuatorianos ya no podemos seguir permitiendo este tipo de mentiras y de engaños al país en un sector en donde digo todavía es pequeño, porque ahora voy a develar, más que develar, voy a transferir a ustedes información que la prensa nacional, la que ha hecho las investigaciones, empieza a publicarlas y dar a conocer a los ecuatorianos. Y como digo, son informaciones de unos casos nuevas, en otros casos salieron hace algún tiempo y han sido ocultas y tapadas, como fue la costumbre del gobierno de Correa de tapar todo para tratar de presentarse como un hombre moral y de buenas costumbres cuando en realidad no lo era. Lamentablemente en los grafitis que se ven en las calles de las ciudades ecuatorianas se asemeja lo que Vito Corleone hizo con las mafias sicilianas hace algún tiempo, con un señor Fico Corleone, como he visto en un grafiti en un pueblo de la provincia de Pichincha hace pocos días, en donde lamentablemente la gente ya empieza a asociar a esta secta mafiosa, como la calificara Fernando Vega, un ex sacerdote. Bueno, la calidad de sacerdote no se pierde nunca, pero formalmente él dejó por incorporarse al servicio del país, creyendo que el gobierno de Correa y la Asamblea Constituyente iba a ser el inicio de un verdadero cambio como se ofreció. Pues fue Fernando Vega el que dijo que esto es una secta mafiosa, en donde la conducta de los líderes del país en el gobierno de los últimos años es propio de mafiosos. Y como dijo el propio Alberto Acosta, que conoció de cerca a Rafael Correa, lamentablemente Correa traicionó al país. No fue Moreno el que ahora devela todos estos sucesos, el que traicionó al país como pretende hacer creer Rafael Correa. El que lo traicionó fue él en persona, más todo su séquito de individuos, que como se ha develado recientemente, manejaron 600 empresas e instituciones públicas en donde ha habido graves irregularidades, 640 empresas públicas de las cuales solo se conoce una pequeña porción. Pero ¿cómo será de grande el tema que todavía no hay más que una docena de empresas donde se ha develado todo este tipo de trafacías? Por ejemplo, Gamavisión, por ejemplo, los canales que fueron incautados, Telecentro, como por ejemplo Tame, como por ejemplo todas esas empresas que aparentemente son pequeñas, en donde ha habido grandes pérdidas porque cada uno hizo lo que le vino en gana, manejaron para sus propios intereses personales y políticos en perjuicio del país. Hoy voy a transmitir a ustedes lo que el diario Universo ha venido diciendo en estos últimos días y sobre todo anteayer y ayer. Me voy a referir en primer lugar a lo que el diario Universo publicó en el mes de enero del presente año, mencionando que la empresa Worley Parsons, ya voy a explicar inmediatamente, entregó $56 millones al señor Alex Bravo a través de una firma que tenía paraísos fiscales. $56 millones que recibió esta empresa Worley Parsons para el señor Alex Bravo, que hoy está demandado
por haber recibido coimas y por haber sacado dinero público a sus cuentas personales. Pero, ¿quién es esta empresa Worley Parsons? Se supone que en el gobierno de Correa se contrató esta empresa que tenía fama de ser una buena auditora, una buena fiscalizadora de contratos. La palabra fiscalización significa control, significa que si hay un estudio de factibilidad para una obra determinada que cuesta 180 millones de dólares, se ajuste a ese presupuesto y la empresa auditora, fiscalizadora, haga el control necesario de que se gaste estrictamente lo necesario y si es posible menos. A mí me tocó manejar empresas públicas donde se terminó gastando en la generalidad de los casos volúmenes mucho menores de lo presupuestado. Pero ese no es el caso del actual gobierno. Siempre hubo sobreprecios, siempre se gastó más de lo debido. Y esta empresa, Worley Parsons, no dijo absolutamente nada, sino en situaciones muy particulares, muy ocasionales, para dar a entender de que estaba fiscalizando. A la larga, esta empresa, Worley Parsons, una empresa extranjera, contrató con una firma registrada en el Ecuador, pero propiedad de un norteamericano, el señor William Phillips, la empresa Tecnia Azul, y que tiene varias sucursales con diferentes nombres, todas vinculados con este color azul. Lo que algún periodista, Fernando Villavicencio, dijo, la sangre azul de los negocios petroleros. Bueno, esta empresa, Worley Parsons, a través de Tecnia Azul, se supone que era la encargada de hacer la fiscalización, pero curiosamente, el directorio, presidido, si no me equivoco, por Jorge Glass, por lo menos él era parte de eso, y con otros miembros del directorio suscribieron un contrato con estas empresas en donde se les daba atribuciones no solo de control, sino de gestión. El contrato que yo lo he leído dice que es de gerenciamiento y control. Gerenciamiento y control, es decir, les dieron la característica de ser juez y parte. Bueno, pues evidentemente más fueron parte porque se fueron llevando también plata esta propia empresa sin haber fiscalizado, sin haber impedido los sobreprecios, sin haber tratado de que estos negocios sean ejecutados eficientemente. Recibieron la friolera de 340 millones de dólares solamente en dos contratos, en la refinería de Esmeraldas y en la refinería del Pacífico. 340 millones de dólares, que es el doble de lo que originalmente costaba una de ellas, la refinería de Esmeraldas. Bueno, esta persona ya no está en el país. Personas vinculadas al sector petrolero que me han pedido que maneje la confidencialidad me han dicho que el gobierno americano le ha retirado la visa a este individuo y que ahora está viviendo en el Uruguay. Y sin embargo la Fiscalía no dice absolutamente nada. 340 millones de dólares es inmensamente más grande que los 40, 50 millones de dólares que se están ventilando en este momento en los tribunales por las trafacías del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, su tío, y un conjunto de 13 funcionarios. Es inmensamente más grande solamente en dos contratos que todavía no empiezan a develarse cuáles han sido las responsabilidades de cada uno. Así que dejo constancia de que todavía no empieza a develarse el asunto. En la refinería del Pacífico, una de las dos que me acabo de referir, una nota también de la prensa en donde dice: Marcelita también raspó en sobreprecio de los terrenos de la refinería del Pacífico. ¿Qué significa que Marcelita también raspó? Se refiere a Marcela Guiñaga, la ex ministra de Medio Ambiente. Se refiere a que la compra de los terrenos de la refinería del Pacífico, que ahora es nada más un gran canchón, en donde se han gastado más de 1.200 millones de dólares y sobre los cuales no existe todavía la determinación de responsabilidades penales, porque el asunto duerme el sueño de los justos. Pues aquí este artículo concretamente se refiere a la compra del terreno originalmente a un señor Carlos González Artigas de la provincia de Manabí. Aquí dice Carlos González, pero en la provincia de Manabí se sabe que es Carlos González Artigas. A mí no me consta, pero los manabitas sí saben a quién me refiero. Pues este señor se supone que vendió un terreno que costaba $131,000, $131,000, y el gobierno terminó pagando más de $6,500,000 porque se supone que a través del municipio de Montecristi se hizo un ajuste de precios. En el lapso de 2 años, entre el 2007 y el 2009, un terreno subió más del 1000% de valor. ¿Qué maniobras hubo allí? ¿Quién fue el que hizo la presión para que se aumente el precio? ¿Fue el empresario? ¿Era conveniencia de los funcionarios de gobierno? Los informes que se dio en el Ministerio del Medio Ambiente
del cual era titular la señora Marcelita, como le tratan aquí, que dio el visto bueno cuando había informes de las Fuerzas Armadas que decían que esa era una zona no propicia para hacer una refinería porque era una zona poblada y además de los impactos que había en el medio ambiente. Sin embargo, se dieron todas las determinaciones. Bueno, pues aquí hay un caso realmente escandaloso que todavía no empieza ni a ser conocido por los ecuatorianos, pero tampoco de incorporarse a los tribunales de la República para que algún rato se conozca esta cuestión. El diario El Universo ha publicado el día de ayer un nuevo sobreprecio en donde se refiere, esto es de fecha 11 de diciembre, nada más hace 2 días, en donde dice que el Ecuador recibió solo $14 por barril de petróleo en las preventas petroleras. $14 en un momento en que el precio del petróleo estaba en $75 por barril. ¿Cuánto es esto? La quinta parte. ¿Cómo así el Estado ecuatoriano recibió solamente $14? Y el artículo se refiere a que encima de eso los gobiernos chinos y de Tailandia no solo que cobraron intereses altísimos de más del 8 o 25%, sino que además se entregó petróleo futuro como garantía de los contratos que se establecieron. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Realmente el perjuicio para el país en millones de barriles que se transaron con estas dos compañías internacionales, las pérdidas son multimillonarias, pero tampoco aquí nadie dice nada. Todavía estos contratos no han sido sujetos a la investigación de los jueces. Se supone que hay informes de Contraloría que ahora recién están empezando a develarse, porque cuando estaba el señor Carlos Polit, que fue el principal asociado para delinquir con Rafael Correa, Jorge Class y todo su séquito, y que se sabe que era el cuarto poder, como ahora devela uno de los testigos en los juicios en Brasil. Se supone que el cuarto poder y que se chantajeaban mutuamente para que se develen o no las irregularidades de los contratos de las empresas petroleras y de los demás sectores. Era Polit el que decía que si no le pagan tanta plata, él mantiene las glosas y mantiene los informes de responsabilidades civiles y penales. Y ahora se sabe que era el cuarto poder del Estado. Increíblemente, todo este tipo de cosas, por los volúmenes que estamos hablando, de miles de millones de dólares de perjuicio para el país, y aquí no me estoy refiriendo ni siquiera al porcentaje que recibieron los comisionistas, las trafiguras y los intermediarios que percibían $4 por barril. No se trata del mismo caso, este es un caso adicional, este es un caso del precio determinado al margen y más allá de lo que se cobraba por las comisiones de las empresas, que en lugar de que se beneficie el Estado, porque eran contratos de Estado a Estado, fueron a terminar en el Perú, en otros países, en el Uruguay, no se diga en los Estados Unidos, inclusive en la propia Chevron, y en donde dichas comisiones las ganaron los intermediarios. Aquí no se refiere a eso. Eso ya lo ha dicho Fernando Villavicencio, lo ha dicho Clever Jiménez, y tampoco se inician las acciones ni civiles ni penales. Aquí es el caso de la determinación del precio. $14 por barril en un momento en que el Ecuador vendía, en que el mercado internacional, estaba en $75, así que el perjuicio aquí, según determina este artículo del diario El Universo, es de más de $60 por barril, lo cual es un crimen de lesa patria. Y el día de hoy precisamente, en una segunda parte publicada por el diario El Universo, dice que los cambios de las fórmulas de la determinación de los precios de los barriles de petróleo siempre estuvieron en perjuicio del Ecuador. Determinan aquí que el perjuicio para el Ecuador en los cambios de la fórmula. No me refiero a las comisiones de los intermediarios, no me refiero al precio de venta del petróleo. Aquí se está hablando de que se cambiaron fórmulas en donde cuando subía el petróleo nos perjudicaba y cuando bajaba el cambio de fórmula también nos perjudicó. Aquí el diario El Universo establece que por esos cambios de fórmulas el país perdió $475 millones adicionales. Es en estos grandes contratos donde está el grave problema para el país. Obviamente, este artículo menciona aquí a los presuntos responsables, que obviamente tienen que dar la cara al país, tienen que ser sometidos a la justicia y tienen que obviamente ser sancionados si se los encuentra
que estas presunciones de responsabilidad son ciertas y además devolver los dineros con los que perjudicaron al país. Los funcionarios que aquí menciona el diario Universo, en la nota del día de ayer, Ecuador recibió solo $14 de crédito, están los siguientes exfuncionarios. Dice, participaron los exgerentes de Petroecuador, Marco Calvo Piña y Pedro Merizalde, el actual vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. Este es un nuevo caso de responsabilidad de Jorge Glass, como en prácticamente todo lo que él hizo hubo responsabilidades enormes. Y dice, los exministros Wilson Pastor, Rafael Poveda y Pavel Muñoz y el exfuncionario de Semplades, Adolfo Salcedo. Pavel Muñoz era miembro del directorio de Petroecuador, era el secretario general de planificación, el que no planificó nada, el que no obligó a que todos los proyectos tuvieran estudios de factibilidad, como se ha develado por parte del actual ministro de Energía y Recursos Naturales. En el caso de la refinería de Esmeraldas no se encontró, dijo él, el estudio de factibilidad correspondiente. Si no había estudio de factibilidad, ¿cómo se podía hacer control? ¿Cómo la empresa Tecnia Azul podía controlar? No controló nada, participó del lleve y se fueron llevando la friolera de $340 millones solamente esa empresa. Y los miembros del directorio, ¿y dónde estaba Pavel Muñoz? ¿Y dónde estaba para defender los intereses del país? Ahora está parapetado en el Congreso Nacional tomando decisiones perjudiciales para el país, metiendo mano a los proyectos que envía el gobierno con carácter de urgente, disque para reactivar la economía, que no habrá tal reactivación porque se siguen los mismos lineamientos de las políticas recesivas del gobierno de Correa. Aquí hay responsabilidades enormes. La responsabilidad de Pavel Muñoz no está solamente en el mal manejo de la Secretaría de Planificación conjuntamente con René Ramírez, que me parece que estuvo algún tiempo también allí. No solo son responsables de no haber controlado nada, de no haber ejercido sus funciones de responsabilidad, sino que además como miembros del directorio de Petroecuador tuvieron participación en los contratos en donde se entregó la bandera ahora determinada con color verde a empresas que se beneficiaron en el exterior, ya sean empresas extranjeras, beneficiarios, gobiernos extranjeros o inescrupulosos intermediarios y funcionarios del gobierno que se beneficiaron con coimas. Aquí tiene que responder al país. En mi programa, que es un programa de economía humanista, en donde he hecho énfasis en cada una de mis presentaciones, la importancia que tiene la ética, el ejercer con ética, con amor al país, con responsabilidad en favor de los pobres, porque todos estos multimillonarios recursos que se perdieron debieron haber ido en obras para los pobres, debió haber generado más empleo y haber atacado a la pobreza. Lamentablemente esto no ha sucedido. Finalmente me quiero referir al tema de la deuda externa, porque el tema de la deuda externa es parte de la corrupción del gobierno de Correa. En diversos medios de comunicación, cuando a mí me preguntaron cuánto es el monto de los perjuicios causados al país por la corrupción, yo mencioné que la cifra podría llegar tan alto como todo el volumen de deuda externa, todo el valor, el stock de deuda externa e interna del país, porque es nada más obvio mi análisis. Cuando el Ecuador recibió más de $300 mil millones como fruto de los altos precios del petróleo y de los elevadísimos impuestos, fundamentalmente provenientes del IVA, que es un impuesto que perjudica a las clases medias y bajas, cuando se tuvo recursos por $300 mil millones, no había ninguna razón para que los grandes proyectos estatales se financien con deuda. Ahora sabemos por qué se financiaron con deuda, porque eran de interés particular de los funcionarios el que haya, obviamente, posibilidad de maniobra, de manipulación, de que hayan empresas que no solo fiscalicen, sino que gerencien, donde había funcionarios que nunca controlaron nada y que propiciaron en la suscripción de sus contratos. Ahora sabemos por qué cada uno de esos grandes contratos tenía volúmenes enormes de deuda externa y de deuda interna. ¿Cómo así deuda si había suficientes recursos para financiar con recursos propios dichos proyectos? Así pues, he dicho que el volumen, si alguien quiere ser objetivo, el volumen de deuda establece el volumen de la corrupción del gobierno de Correa. Solamente basta saber que en el Ecuador el volumen de deuda total es de $60 mil millones, es decir, el 60% del Producto Interno Bruto. En Chile, con ocasión de las elecciones presidenciales que se están desarrollando en estos días, están escandalizados y es motivo de reproche y de repulsa de la ciudadanía porque la deuda total en ese país llega al 25%, es de $60 mil millones, igual que el Ecuador,
pero ellos tienen 4 veces el Producto Interno Bruto que el Ecuador. Así que para un país como el nuestro, 60.000 millones de dólares es otro acto de lesa patria que quienes creemos en la ética y creemos en nuestro país no podemos dejar de decir y denunciar. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.